¿Qué pasaría si te dijera que dentro de ti habita un hilo invisible, un camino secreto, entrelazado en el tejido de tu existencia, capaz de unir tu mente, tu alma y tu energía vital en un solo pulso de vida? Y si te revelara que esta llave sagrada, este vínculo perdido, fue ignorado durante siglos en las tierras de Occidente, pero venerado como un portal de poder por las tradiciones espirituales más antiguas de la humanidad. Ese hilo es real, no es solo una estructura anatómica, es un puente, un corredor de luz, una escalera vibratoria que conecta el mundo físico con lo etéreo, una línea de transmisión donde tu biología conversa directamente con tu conciencia. Durante mucho tiempo nos enseñaron a mirar el cuerpo como una simple máquina, un conjunto de órganos, tejidos, impulsos eléctricos, reacciones químicas, una estructura aislada, al servicio de una mente lógica y separada. Pero esa visión, limitada y mecanicista, solo cuenta una parte de la historia. En realidad, el cuerpo es mucho más. Es un templo vivo, una antena sutil, una embarcación a través de la cual el alma experimenta, aprende y despierta. Cada célula, cada respiración, cada latido de tu corazón es un canto silencioso que te conecta con el campo universal de la existencia. Y es precisamente ahí donde el misterio del nervio vago comienza a revelarse. En la medicina se le conoce como el 10º par craneal, un haz de fibras que serpentea desde la base del cráneo, descendiendo por el cuello, pasando por el corazón, los pulmones, el estómago, los intestinos, hasta tocar las profundidades de tu vientre. Pero, en las tradiciones espirituales, es mucho más que eso. Los antiguos lo veían como el canal de la serpiente interior, el eje del despertar, una corriente vibracional que, cuando es activada con conciencia, abre portales de sanación, equilibrio y expansión interior. Y antes de continuar, si en este instante algo dentro de ti comenzó a vibrar con este mensaje, si sientes que este tipo de conocimiento resuena con una memoria olvidada, con un llamado antiguo, entonces haz una pausa consciente. Respira profundamente y, si quieres, suscríbete ahora mismo al canal Codex Aeternus. Deja tu like en este video y acompaña cada nueva revelación que compartimos aquí, porque cada enseñanza, cada palabra, es mucho más que contenido. Es un paso más hacia tu propia luz olvidada. Al suscribirte, no solo activas notificaciones, también activas el compromiso con tu propio proceso de recuerdo interior. A lo largo de la historia, civilizaciones enteras se han inclinado ante los misterios que unen el cuerpo con el espíritu. Cada cultura, cada tradición, encontró sus propias metáforas para describir el flujo invisible que conecta el mundo terrenal con el plano sutil. En el antiguo Egipto, los sacerdotes hablaban de una corriente interna, una especie de Nilo espiritual que recorría el cuerpo humano, llevando la energía vital desde el corazón hasta el vientre. Era el flujo sagrado del Ka, la fuerza esencial que daba movimiento y propósito a la existencia. En el taoísmo encontramos los meridianos, canales de energía por donde circula el chi. Entre ellos, el Ren Mai y el Du Mai, trayectorias verticales que, curiosamente, reflejan con precisión el camino sinuoso del nervio vago, conectando la base del cráneo con el abdomen y atravesando cada uno de los centros de poder energético. En el yoga, el conocimiento ancestral nos entrega las prácticas de pranayama y las activaciones de los bandhas, que no solo oxigenan el cuerpo, sino que vibran directamente en las estructuras internas, tocando, de manera sutil, ese hilo de oro que atraviesa nuestra anatomía. En la tradición hebrea, el misterio se revela en el soplo de Dios, ese aliento primordial que no solo nos dio vida, sino que, al ser armonizado, despierta estados de gracia y conexión profunda. Ese soplo, en el lenguaje de la fisiología moderna, resuena a través del nervio vago, convirtiéndose en la banda sonora oculta entre el corazón y la conciencia. Es fascinante observar que culturas tan distantes entre sí, con lenguajes, símbolos y creencias diferentes, describían, de maneras distintas, un mismo fenómeno: el despertar de la energía interior a través de un canal que hoy la ciencia llama nervio vago. Ese hilo de oro recorre los principales centros energéticos de tu cuerpo. Nace en el cerebro,
desciende por la garganta, toca el corazón, se sumerge en el plexo solar y reposa en el abdomen. Cada uno de estos puntos corresponde a portales de transformación, zonas donde tu energía puede estancarse o fluir libremente, como un río espiritual. Pero más allá del lenguaje místico, la biología también tiene su propia forma de revelar esta sabiduría. El nervio vago es conocido en la medicina como el 10º par craneal, uno de los caminos más largos y complejos del sistema nervioso autónomo. Su nombre, proveniente del latín vagus, significa errante, porque literalmente recorre, explora y conecta casi todos los órganos esenciales para la vida. Es el gran mensajero, el mediador invisible entre el cerebro y los pulmones, entre el corazón y el intestino, entre el ritmo de la respiración y el estado emocional. Pero hay una clave oculta en este trayecto. El nervio vago es también el guardián de la transición entre dos estados que moldean toda nuestra experiencia de vida: el sistema simpático y el sistema parasimpático. De un lado, el sistema simpático, ese que nos lanza a la alerta, que acelera el corazón, dilata las pupilas y nos prepara para luchar o huir. Es el modo supervivencia, el cuerpo reaccionando al mundo externo con tensión y vigilancia. Del otro lado, como un maestro de la suavidad, el sistema parasimpático, regido por el nervio vago, nos conduce de vuelta al centro, desacelera los latidos, profundiza la respiración, relaja los músculos, aquieta la mente. Es el portal de la regeneración, de la introspección, de la sanación. Cuando estamos bajo el dominio del sistema simpático, todo en nosotros vibra en la frecuencia del miedo, la prisa, la fragmentación. Pero cuando el nervio vago despierta y el parasimpático asume el mando, todo el cuerpo recuerda algo más profundo: la sensación de seguridad, de pertenencia, de presencia. Es allí, en ese espacio interior, donde el caos cede su lugar a la serenidad y los portales de la percepción superior comienzan a abrirse. Por eso, comprender el nervio vago no es solo un ejercicio de anatomía, es una invitación a la alquimia interior. Es reconocer que, dentro de nosotros, existe un hilo de oro, esperando ser tocado, para devolvernos al estado original de equilibrio y conexión con nuestra propia esencia. Activar el nervio vago es mucho más que provocar una simple respuesta fisiológica. Es realizar un auténtico acto de invocación de la calma interior. Cada respiración profunda, cada inspiración que llena el vientre, es como un llamado silencioso, una oración sin palabras, que despierta aquello que, desde hace tiempo, permanecía dormido dentro de ti. Cuando respiras de manera consciente, no solo estás oxigenando los pulmones, estás enviando un mensaje sutil a todo tu sistema diciéndole: ahora es seguro, ahora podemos volver a casa. Ese gesto simple, cuando se realiza con presencia e intención, tiene el poder de alterar la frecuencia en la que tu cuerpo vibra y abrir portales que conectan tu biología directamente con el campo de tu alma. Pero la respiración es solo una de las llaves. El sonido, la palabra, la vibración, todos son instrumentos ancestrales para la activación de este canal interior. Por eso, en tantas tradiciones, encontramos los mantras, los salmos, los cánticos sagrados, el poder del Om, el susurro de un salmo antiguo, la entonación de una afirmación de poder como «Yo soy paz». Todos ellos resuenan directamente en las fibras del nervio vago, como si cada palabra fuera una onda capaz de despertar memorias guardadas en las capas más profundas del cuerpo. Al emitir sonidos sostenidos, ya sea a través de la voz, del canto o incluso de un simple suspiro prolongado, el nervio vago responde, vibra, se expande, libera. Y entonces comienzan a aparecer los primeros signos de activación, pequeños temblores, como si una energía olvidada comenzara a circular de nuevo. Una ola de calor, naciendo en el vientre y ascendiendo hasta el pecho. Lágrimas inesperadas, muchas veces sin explicación lógica, solo un desbordamiento natural, como si el alma estuviera finalmente exhalando todo lo que había guardado en silencio. Y finalmente, una expansión torácica, una apertura clara, como si el propio corazón, el centro vibracional del chakra anahata, se dilatara, listo para recibir e irradiar más amor, más presencia, más vida.
Pero el verdadero misterio comienza después de esta apertura inicial, porque la activación del nervio vago no solo calma, también afina. Transforma el cuerpo en una antena espiritual de alta sensibilidad, al reducir el ruido de la personalidad, esas capas densas de la mente, los pensamientos repetitivos, los juicios automáticos, todo comienza a silenciarse. Y es en ese espacio de quietud donde emerge la intuición, esa voz suave, que tantas veces fue ahogada por la prisa, por la ansiedad, por la distracción, ahora comienza a hacerse escuchar. Es en ese estado cuando ocurren las visiones interiores, cuando las respuestas que tanto buscamos surgen desde dentro, no como pensamientos forzados, sino como destellos, imágenes, sensaciones que llevan consigo una verdad incuestionable. Aquí, el velo entre lo consciente y lo inconsciente se vuelve más fino, y aquello que antes permanecía oculto, finalmente comienza a revelarse. En el lenguaje de la ciencia, podríamos decir que durante este proceso hay un aumento significativo de la oxitocina, la molécula de la conexión, del amor, de la confianza. Al mismo tiempo, los niveles de cortisol, la hormona del estrés, disminuyen, creando un terreno fértil para la paz, la recuperación emocional y la claridad mental. Pero, más allá de la bioquímica, algo aún más sutil sucede. Tu campo energético, esa aura invisible que te envuelve, comienza a pulsar con mayor coherencia, mayor armonía, mayor estabilidad. Y cuanto más fuerte se vuelve ese campo, más receptivo te vuelves a las sincronicidades, a los mensajes del invisible, a los encuentros que suceden con una precisión que la mente racional jamás podría planear. Porque lo que despierta con la activación del nervio vago no es solo el cuerpo, es tu conexión con el todo. ¿Lo comprendes ahora? Activar el nervio vago no es simplemente una práctica de relajación, es un ritual de reconexión con tu esencia, una puerta abierta para que tu alma, por fin, pueda habitarte por completo. Pero entonces, ¿cómo despertar ese canal interior? ¿Cómo tocar esa cuerda invisible que vibra entre el mundo físico y los reinos sutiles? La respuesta, como casi todo en la alquimia espiritual, es simple, pero profunda, con pequeños actos de presencia, con rituales cotidianos, con gestos que convierten lo ordinario en sagrado. La primera llave es la respiración consciente. No esa respiración automática, apresurada y distraída, sino una respiración que lleva intención, como quien con cada inhalación llama de vuelta partes olvidadas de su propia alma, y con cada exhalación libera los pesos que ya no pertenecen a su camino. Respira como quien invoca el regreso, como quien invita a la vida a habitar nuevamente el cuerpo, célula por célula, átomo por átomo. Después viene el sonido. Las palabras tienen cuerpo, tienen forma, tienen vibración. Por eso, los antiguos entonaban mantras, recitaban salmos, o simplemente dejaban que la voz resonara en tonos graves y prolongados. El Om, un salmo ancestral, o incluso una simple afirmación como «Yo soy presencia». Lo que importa no es su origen, sino la vibración que nace y la intención que la sostiene. Y cuando el silencio se hace, la invitación es caminar hacia donde la naturaleza toca el espíritu. Baños de bosque, el simple acto de caminar descalzo sobre la tierra, recostarse junto al tronco de un árbol o sentarse a la orilla de un río en escucha profunda. Todo ello es medicina para el nervio vago. La naturaleza, con su frecuencia primordial, regula el sistema nervioso, aquieta la mente y le recuerda al cuerpo que forma parte de un todo mucho más grande. También existe la sabiduría del tacto. Un masaje consciente en puntos clave puede convertirse en un auténtico ritual de alquimia interna. Toca suavemente la base del cráneo, desliza los dedos por los laterales del cuello, haz círculos lentos en los lóbulos de las orejas. Hazlo como quien despierta un instrumento dormido, afinándolo antes de una gran sinfonía, pero quizás una de las prácticas más transformadoras sea la de acoger las propias emociones. Cuando surja la tristeza, cuando la ansiedad te visite, cuando la ira se manifieste, en lugar de luchar contra ello, respira, siente, pregunta, ¿qué quiere enseñarme esta emoción? El nervio vago responde al acogimiento, a la aceptación,
al acto de permitir que la energía fluya, sin bloqueos, sin represiones. Y a medida que integras estas prácticas, comenzarás a percibir un movimiento sutil, pero innegable, dentro de ti, un movimiento en espiral. Como una serpiente de luz, la energía empieza a descender y ascender, tejiendo capas invisibles, despertando centros adormecidos, alineando el instinto con la intuición, la materia con el espíritu, lo humano con lo divino. Ese es el verdadero camino de regreso al centro. La espiritualidad, al contrario de lo que muchos imaginan, no está reservada a templos distantes ni a retiros inaccesibles. Comienza aquí, ahora, dentro del templo más sagrado que existe, tu propio cuerpo. El nervio vago, ese hilo de oro, no espera grandes ceremonias. Responde a los gestos simples, hechos con intención pura, con presencia, con amor, y así, con cada respiración consciente, con cada sonido que vibra, con cada silencio honrado, con cada toque de autoacogida. Te recuerdas, el portal nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro. Que cada respiración sea un llamado de regreso, que cada silencio sea un portal abierto, donde las respuestas que antes parecían distantes comiencen ahora a resonar dentro de ti. Que los gestos más simples, como cerrar los ojos, reposar las manos sobre el pecho o simplemente inhalar con presencia, se conviertan en actos de reconexión con lo que es eterno en ti. El templo de tu cuerpo no es solo carne y hueso, es materia sagrada, es suelo fértil donde tu alma, día tras día, elige habitar, crecer y despertar. Recuerda, el nervio vago no es solo un camino fisiológico, es un hilo dorado, una escalera vibratoria, un corredor secreto, por donde tu esencia espiritual puede finalmente encontrar morada en tu experiencia terrenal. Y si este contenido, en algún instante, tocó algo dormido dentro de ti, si alguna frase, alguna imagen, algún suspiro, te hizo sentir que hay algo más esperando por ser vivido, entonces, no dejes que esta energía se pierda aquí. Expande esta frecuencia. Deja tu like. Comparte este video con otros buscadores, con otras almas que, como la tuya, están listas para recordar aquello que, en algún lugar del tiempo, nunca fue olvidado. Y si aún no formas parte de esta constelación de conciencias, este es el momento. Suscríbete ahora a Codex Aeternus y camina con nosotros en esta travesía de regreso al centro, al hogar, a tu propia luz interior.